you still have to be you. Wonderful, you had to be you. 'Cause my hair is curly. Bienvenidos a Fila J, justo en el centro del cine. Desde la Fila J, hoy vamos a adentrarnos nuevamente en la historia del cine a través de su lenguaje y su estética. Hoy les presentamos una obra maestra del cine clásico, Casablanca, de 1942, dirigida por Michael Curtiz y considerada una pieza fundamental del cine de la época dorada en Hollywood. A través de un guión profundamente estructurado, Casablanca nos sumerge en un relato de amor, moralidad y sacrificio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, utilizando el recurso del flashback para desplegar la compleja relación entre Rick, personificado por Humphrey Bogart, e Ilsa, Ingrid Bergman. La película juega con el contraste entre la luz y la sombra, empleando la fotografía de Arthur Edison para subrayar la ambigüedad moral de los personajes y los ambientes tensos de la época. Hoy en Fila J analizaremos los recursos narrativos y estilísticos que hacen de Casablanca un clásico atemporal, así como su impacto en el cine de la posguerra y su influencia en generaciones posteriores de cineastas. Vamos entonces a este viaje al corazón de Casablanca. Casablanca hace tanto tiempo, hay tanta distancia entre Casablanca y nosotros, que precisamente eso la vuelve una especie de... Voy a decir una barbaridad, es casi una película de la época de oro del cine nacional, pero grabada en inglés. Es decir, y generalmente a veces en algunos canales la encontramos ya doblada al español y es perfecta, ¿no? ¿A qué me refiero con perfecta? Casablanca es la historia de amor y desamor, es decir, como la resultante de una historia pasional del pasado que se encuentra en un escenario conflictivo, marcado por la guerra sobre todo, y en cierta medida, como espacio político, es neutral. Es decir, es la oportunidad perfecta para que convivan ahí todos los personajes y todos se conviertan en desde aquello que son hasta en lo que no son. ¿A qué me refiero con esta expresión? A que, por ejemplo, Rick puede ser el dueño de un café cantante que es más una cantina donde se juega y se hacen transacciones misteriosas, por llamarlo de algún modo, pero Rick es noble. Es decir, jamás colaboraría con los nazis de manera abierta. ¿Por qué? Porque tiene integridad moral. Y parece ridículo decirlo así, pero es así como funciona. Y quizá no es él el personaje más extremo, sino el titular político del territorio, que en este caso es el francés, el oficial francés que en el final, que hablaremos con mayor detalle del final después, le dice pues que ese es el principio de una hermosa amistad. Y detrás de eso el escenario de una historia de amor que vuelve, porque él jamás pensó que volvería a encontrarse con ese amor del pasado, que lo dejó a él, digamos, por un bien mucho mayor, que es, digamos, la propiedad política, el estar al lado de un prócer que está en contra de los fascistas. En este caso no hay que olvidar que la película se estrena en 1942, a pesar de las dificultades que representó la filmación, termina firmándola Michael Curtiz, y se estrena el 42 en medio del conflicto bélico más impresionante que se haya vivido en el siglo anterior, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Después locura de la pasión, amame, besame con amor. I must find out what Berger knows. A principios de 1940, el brazo fuerte de la Warner, que era Hal Wallis, recibió una obra teatral inédita titulada Everybody Comes to Rick, que tenía las principales líneas argumentales de lo que luego sería Casablanca. Al productor le pareció una historia interesante y arrancó el proyecto con la idea de que fuera dirigido por William Wyler y protagonizado por Ronald Reagan y Ann Sheridan. Pero lo que al principio parecía una producción más del estudio, empezó a complicarse. El guión fue pasando de mano en mano y la película tenía que rodarse en poco tiempo y sin plataforma publicitaria. Así es que Wallis prefirió confiarle la dirección a Michael Curtiz, que era uno de los cineastas más parcos y eficaces de la Warner. También cambió el reparto inicial por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. La actriz, por cierto, fue cedida al estudio en calidad de préstamo por David Selznick. Años 40.
A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes. Llegar era fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en la lista de la Gestapo, que presionaba a las autoridades francesas al mando del corrupto inspector Renaud. En este caso, el objetivo de la policía secreta alemana es el líder checo y el héroe de la resistencia, Víctor László, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del Rick's Café y antiguo amante de su mujer, Lisa Lund. Rick e Lisa se habían conocido en París, pero la entrada de las tropas alemanas en la capital francesa les separó. En cuanto a los premios que obtuvo la cinta en 1943, la película tuvo 3 Oscar: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado, además de 8 nominaciones. El Círculo de Críticos de Nueva York la nominó a Mejor Actor para Bogart y la Asociación de Críticos Norteamericanos la nominó a Mejor Película. Y estaban lejos en medio de la pavorosa ocupación alemana de Francia, que volvía un puerto sumamente activo y bullicioso el lugar de Casablanca, lo cual motivó que un guión de este tipo se filmara y que aparecieran artistas ahí como Peter Lorre, que obviamente venían de actuar en Europa y volvían a los Estados Unidos porque la guerra los había sacado de ahí. Casablanca reúne todos los elementos del mundo para poder sentarnos y ver la película. Pero ante todo, es como si fuera una telenovela hecha en serio, digamos. Una telenovela bien actuada y con una historia excelente. La dirección de Curtis utiliza la puesta en escena con mucha precisión, creando una atmósfera de claustrofobia y conflicto interno, mientras que la música actúa como un personaje más, reforzando los temas de amor perdido y destino incierto. Casablanca es de esas producciones que consiguieron que recordemos primero una tonada que la película misma. Es decir, es la tonada de As Time Goes By la que nos lleva a Casablanca. Si uno escucha, aunque sea chiflada, uno dice, Casablanca. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Y lo primero que piensa es en Ingrid Bergman queriendo que el negro toque esa canción en el piano y vemos la resistencia de él porque sabe que lo tiene prohibido y que eso va a traer que llegue Rick de vuelta y que se vuelvan a encontrar, ¿no? Y la belleza impactante de una mujer como Ingrid Bergman, que es absolutamente pavorosamente hermosa. Creo yo que esos son justamente... es decir, es una película que juega magníficamente bien con los elementos emocionales que a la gente madura le atraen de estas historias. La mayor parte de la película se rodó en los estudios Burbank, aprovechando además los decorados que habían sido diseñados para otras producciones, como The Desert Song o La extraña pasajera. El 3 de agosto de 1942 finalizó el rodaje de Casablanca, después que fuera el propio Wallis quien improvisara el mítico final de la cinta. Aún fue necesario completar algunas tomas sueltas, por lo que se estrenó finalmente hasta 1943. El éxito de la película fue tan espectacular como inmediato. Al público le entusiasmaba la romántica historia entre Rick e Ilsa y salían del cine pidiendo una continuación. Yo creo que el amor en sí mismo, si se le toma en serio, nunca deja de ser un acontecimiento de orden político. En Casablanca no es la excepción. Tiene que serlo porque a pesar de que ellos hayan vivido un tiempo en París que fue, digamos, paradisiaco y fue a todo dar, el problema es que el abandono y la separación tienen que ver sí con razones políticas. El personaje de László aquí es muy importante porque hace pensar en el hecho de que el amor sentimental es un aspecto meramente y que tiene mayor importancia aquel amor que tiene que ver con la compañía y el sostenimiento de alguien cuya misión es mucho más importante que
digamos, el amor mismo, pues. El amor que solo tiene una satisfacción personal, porque la importancia de Laszlo como líder es el hecho de que su sobrevivencia implica la posibilidad de victoria para la resistencia de los franceses. Y eso obviamente es un detalle que no deja de tener importancia porque se vuelve esencial. Eso implica y eso nos dice que ella y él, o sea, que Humphrey Bogart e Ingrid Bergman jamás van a estar juntos otra vez. Por eso la enorme tentación, después de más de 80 años de la película, de que toda la gente quiere una segunda parte, pues, porque están esperanzados en ese reencuentro. Un reencuentro que efectivamente no se dará jamás, pero que ilusiona a la gente. Por eso el final tuvo tanto impacto. El hecho de que en el momento en que se dio, representaba un punto de quiebre, es decir, para la historia. Ahora para nosotros es perfectamente normal, sabemos que Rick se va a sacrificar y le va a decir que se vaya. Pero para los espectadores de 1942 aquello era sumamente sorpresivo porque esperaban que el amor viviera en ellos y no. Él tiene que dejarla escapar para que ella viva. Y lo demás es un desenlace que me parece perfecto porque implica desde esa comedia irónica muy sabrosa de los europeos que hace que es el asesino, pero hiciste lo que se tenía que hacer, ¿no? Es decir, eso es lo que hace Humphrey Bogart y que hace de Casablanca una película con un final que yo llamaría perfecto. Are you sure this place is honest? Honest as the day's long. Rien ne va plus. How are we doing tonight? Well, a couple of thousand less than I thought there would be. Rien ne va plus. Aunque la película pueda verse una y otra vez, siempre se encuentra algo nuevo en ella y probablemente eso hace que nos guste más y más. Es entretenida e incluso inspiradora. La mayor aventura romántica en todo el Hollywood de la Segunda Guerra Mundial. Los temas recurrentes: la pasión del amor y su nobleza, el alegato contra la Segunda Guerra Mundial con los refugiados en medio en busca de salvación, la gente de paso y las esperanzas de vivir. Undoubtedly, their next step will be to the black market. Excuse me, Captain. Another visa problem has come up. Show her in. Yes. Una historia como Casablanca, que es mucho más inteligente, tiene una mayor probabilidad de, en el tiempo, ganar la batalla. Y la otra película quizás se celebra un año, pero no la recordaremos en una década, yo creo. Esa sería mi estimación. Sí, claro que fue arriesgado, pero fue arriesgado también porque era un tiempo en el que en los Estados Unidos no tenía garantizada una recepción totalmente buena, porque también socialmente hablando los Estados Unidos era un caldero ideológico. O sea, la ultraderecha también estaba, digo, no quiero comparar con lo que es actualmente, pero en aquel entonces también era un hervidero ideológico de teorías y cosas horrendas que, de acuerdo, bueno, lo bueno es que la historia no los favoreció en aquel entonces, pero pudieron pasar muchas cosas. Y eso ha sido el alimento para muchos artistas, no solo para cineastas. Rick, I'll put my cards on the table. I think you know where those letters are. You're in good company. Renault and Strasser probably think so, too. That's why I came over here, to give them a chance to ransack my place. Casablanca es la producción de estudio por antonomasia, donde elementos básicos y material poco prometedor se unen y forman un clásico. Tiene canciones encantadoras, emotividad agridulce y una historia entretenida. La ambientación y el simbolismo de escenas llenas de sombras y primeros planos son el mayor de sus encantos. Vemos en su narrativa las relaciones, la traición, el odio y la aceptación. La Warner planteó seriamente la posibilidad de hacer una segunda parte, pero Selznick declaró que no prestaría a Ingrid Bergman para una secuela de Casablanca y al final, la continuación nunca llegó a producirse. I appreciate it, but I don't accept it.
I'll raise it to 200,000. My friend, you could make it 1,000,000 francs or 3. My answer would still be the same. There must be some reason why you won't let me have them. There is. I suggest that you ask your wife. Casablanca creo que instauró un modelo para la fotografía cinematográfica, pero sobre todo de interiores. Porque la mayor parte de la película, quizá el 90%, se filmó en estudios, ¿no? Obviamente, un paisaje como el de Casablanca era difícil de reproducir, pero se invirtió una buena cantidad en lo que significaba el pasaje exterior al café y estos espacios, y sobre todo el escenario fundamental del Café de Rick, ¿no? Que es decir, era ahí donde iban a desenvolverse la mayor parte de las historias, su oficina, el casino y posteriormente las oficinas del aeropuerto. Es decir, pero es una película sumamente bien pensada en términos de qué significa la luz, porque aunque no sea exactamente una película de cine negro, tiene elementos de cine negro en lo visual. Es decir, la luz tiene que ser tenue, como se usaba en la iluminación de espacios como el café, pero a la vez también tiene que hablarnos de la época. Y hablamos de una época oscura, de una época, digamos, indeterminada en lo político, pero una época riesgosa, en la que la gente vive en un estado constante de peligro, y eso la hace también, digamos, proclive, digamos, a estos elementos que nos ayudan a aliviarnos un poco de ese riesgo. Me refiero al alcohol, me refiero al tabaco. Es una maravilla fuera del tiempo para nosotros. Para una época como la actual, o sea, a mí me sigue encantando ver Casablanca porque veo licor y tabaco correr por ahí de una manera excelente y deliciosa. You want to feel sorry for yourself, don't you? There's so much at stake, all you can think of is your own feeling. One woman has hurt you and you take your revenge on the rest of the world. You're a coward and weakling. Casablanca es la obra maestra absoluta, un ícono de la historia del cine que cautiva con un guión sublime, estructurado con diálogos imposibles de superar, todo envuelto en una dirección, puesta en escena e interpretaciones llenas de magia que juntas alcanzan lo más alto del séptimo arte. Además, es la película más social y sociable jamás realizada, la vida como una fiesta interminable. Yo diría que con Casablanca no podríamos simple y sencillamente concluir. Es una película que todavía el día de hoy nos puede dar sorpresas y nos dice muchas cosas. Primero, es una película que prueba que Humphrey Bogart era mucho mejor actor de lo que le concedían entonces, algo que probó después en su vejez, porque no murió tan viejo, pero estaba un poco deteriorado. Pero sobre todo nos habla de un cine en el que los personajes pueden parecernos más o menos esquemáticos y sin embargo sorprendernos con un momento en el que traicionan todo aquello que parecía que los constituía y los redime ante los ojos de los espectadores. Rick es el ejemplo más clásico, y el oficial francés también, que termina siendo su amigo, que cuando llega la policía a ver quién mató al oficial alemán, les dice simplemente: vayan a buscar a los sospechosos comunes. Y esa frase ya sabemos que le dio título a otras películas, pero Casablanca es un clásico, creo yo, porque nos deja música, nos deja diálogos para repetirlos, nos deja actitudes para asumir y nos deja, digamos, esperanzas amorosas para cultivar. Es decir, cuando una película logra todo eso, es más que una película. Es más que una película. Es la representación visual de algo que nos cautiva y que, precisamente por las oportunidades que nos brinda, también nos ayuda y nos da claves para vivir. Eso es un clásico. Rick, help me. Be a fool, you can't get away. Rick, hide me. Do something. You must help me, Rick.
Casablanca se centra en la guerra y en una historia de amor, pero prácticamente no vemos nada de la Segunda Guerra Mundial. También se logra sentir la tensión y los sentimientos entre los dos actores sin necesidad de que se estén persiguiendo uno al otro. Y de eso se trata el arte cinematográfico. Es una película de propaganda antinazi, con traiciones, amor y antihéroes que terminan siendo héroes. Desgarradora e inspiradora de sacrificio, amor, integridad y del poder del patriotismo. Tal vez el motivo principal por el que Casablanca sigue teniendo un lugar en los libros de teoría cinematográfica, de cultura popular y de tradición oral está en su poderosa trama que llega fácilmente a los cinéfilos, con personajes con los que es fácil identificarse y que trata un tema que ha sido durante siglos la inspiración de los artistas para crear las mejores historias, el amor y los sacrificios que hacemos por una causa más grande. La cinta evoca nociones de honor, de lealtad, de amistad y de deber, y es un clásico que representa lo mejor que el viejo Hollywood tenía para ofrecer. Por eso la seguimos celebrando. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. También es un campo interesante para el análisis cinematográfico y una de las lecturas más interesantes de la película que se han hecho conecta el personaje del dueño del bar, que al principio intenta permanecer neutral, cuidadoso y aislado de lo que sucede a su alrededor, con Franklin Delano Roosevelt, convirtiendo en consecuencia al personaje en una personificación de los Estados Unidos. Una teoría interesante que se ve reforzada más aún por el propio significado de Casablanca. Casa Blanca. Pero si decidimos ignorar estos análisis y tomar las cosas al pie de la letra, Casablanca sigue siendo una película técnicamente impecable, sólida en todos sus aspectos, que se convirtió en algo más que una suma de sus partes destacables gracias a la temática y a la naturaleza del público. Después de todo, el amor, el deber, el honor y el sacrificio siempre han sido una parte crucial en la existencia humana. Y el final es magnífico. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.